Feliz tarde, amigos. Bienvenidos a su espacio Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3 FM, todo el tiempo, en todas partes. Les habla Mari Menuto, me acompaña como siempre Arquímedes Román. Estamos bajo la producción de Zenaida Gamarra. Les vamos a invitar desde ya a seguirnos en @BE-Piso-Empresarial, @BE-Piso-Empresarial y a ingresar a www.venezuelaempresarial.com.be para que usted pueda conocer de primera mano la actualidad del sector productivo del país. Nosotros queremos respaldar constantemente a las empresas con el poder de la información, más aún en estos momentos donde es tan importante el tema del respaldo que deben tener las empresas de medios de comunicación, programas en los medios de comunicación social y, por supuesto, todo ese poder de la información y de la consultoría de comunicaciones tan necesaria en estos momentos. Vamos a presentar el programa y vamos a comenzar con un anuncio que es muy importante. Venezuela, en Valencia, será la sede del evento empresarial e industrial del año. Esa es la Cumbre Internacional de Negocios, que se llevará a cabo entre el 19 y el 22 de octubre de este año. Es el único evento, no ha habido precedente en el año, ni habrá tampoco después de esa fecha, un evento de la magnitud de la Cumbre Internacional de Negocios. Todas las empresas deben participar en la Cumbre Internacional de Negocios porque van a tener oportunidades extraordinarias de hacer visibles sus proyectos, sus empresas, sus emprendimientos, sus negocios. En estos momentos donde es tan importante conocer y reconocer cuáles son los proyectos financieros y los proyectos de negocios que se encuentran en el país. Darle un espaldarazo, por supuesto, a todas las iniciativas que tengan que ver con el sector productivo nacional. Esa va a ser la exposición de empresas más grande del año. Ahí esperan que haya la participación masiva de la pequeña, mediana y gran empresa, y es muy importante que ustedes participen. Cumbre Internacional de Negocios, la información la pueden obtener en cumbreinternacionaldenegocios.com. Es un portal dispuesto con toda la información para que usted pueda participar y tener su stand en esa exposición industrial y empresarial. También pueden comunicarse al 0424-421-5633. Repito, 0424-421-5633. Cumbre Internacional de Negocios. Bueno, amigos, el tema de hoy trata sobre las nuevas y fuertes sanciones que el gobierno de los Estados Unidos declaró a lo que considera una dictadura en el gobierno de Venezuela. Estas medidas se centran en la prohibición de las operaciones con bonos venezolanos, arrebatando al gobierno de Maduro el principal instrumento de financiamiento que tenía para mantenerse de alguna manera a flote. Estas medidas dictaminan que las instituciones financieras, bajo supervisión del gobierno de los Estados Unidos, no podrán comprar ni vender bonos denominados en dólares de la República de Venezuela ni de la estatal Petróleos de Venezuela. También prohíbe transacciones de ciertos bonos existentes propiedad del sector público venezolano, así como los pagos de los dividendos a el gobierno de Venezuela. Dicho en otras palabras, la medida se orienta a prohibir transacciones sobre los bonos existentes de Venezuela e impedir que empresas en Estados Unidos que son propiedad o están controladas por Venezuela o PDVSA paguen dividendos o distribuyan ganancias a sus propietarios. Ese comunicado fue emitido por la Casa Blanca recientemente y recalca que las medidas punitivas han sido cuidadosamente calibradas para elevar la presión financiera sobre el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro. El gobierno de los Estados Unidos habilitó un periodo de 30 días, que están corriendo en estos momentos, para que algunos bonos en específico continúen siendo comprados o vendidos, pero luego de ese plazo va a quedar prohibido comercializarlos. Esto según se detalla en el documento de sanción firmado por Donald Trump, con la finalidad de dar tiempo a esos inversionistas estadounidenses de resolver estos asuntos. Los analistas que opinan sobre el tema coinciden en que le quitaron su tarjeta de crédito al gobierno venezolano. Por supuesto, las reacciones del gobierno no se hicieron esperar. Jorge Arriaza, canciller venezolano desde la ONU, describió que esas sanciones son la peor agresión que ha recibido el país en los últimos 200 años.
Tomaremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para evitar los efectos de estas medidas, anunció Arriaza. Por su parte, la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, señaló a los dirigentes opositores Julio Borges, Henry Ramos Ayub y Freddy Guevara de ser los responsables de estas sanciones estadounidenses, mientras que el presidente Nicolás Maduro pidió expresamente al Tribunal Supremo de Justicia, al TCJ, y a la Asamblea Nacional Constituyente iniciar los juicios por delito de traición a la patria contra quienes, en su opinión, pidieron la aplicación de estas medidas a Venezuela. Las sanciones fueron emitidas como una reacción a la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, que por supuesto, como ustedes saben, impone un poder supraconstitucional por encima de todos los poderes. Es necesario aclarar el fin de estas sanciones. Si bien podemos comprender que las medidas de la política exterior de esta naturaleza siempre están dirigidas a presionar al gobierno nacional para ajustarse al marco legal y democrático, exhortan de una manera contundente a la rectificación, pero también es necesario entender que al no tener efecto en el gobierno, evidentemente se va a agudizar la crisis humanitaria que tanto afecta a los venezolanos. Amigos, vamos a dar inicio a nuestro segmento Análisis y algo más para comprender los conceptos básicos de lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Este segmento de Análisis y algo más, como siempre, lo conduce Arquímedes Román. Él es consultor de empresas, director de la Sociedad de Asesores de Industria y Comercio. Feliz tarde, Arquímedes. Feliz sábado, Mari. Gran placer estar contigo y con todos los oyentes de este programa. Hemos dedicado, Arquímedes, en la próxima hora a conversar acerca de esta medida. La teníamos pendiente en el programa Venezuela Empresarial y queríamos que de alguna manera pudieses acercar a la audiencia a estos temas de los bonos que muchas personas hablan de una manera un poco deportiva del tema de los bonos, pero ¿qué realmente son los bonos? ¿Con qué se come eso? ¿Qué realmente significa el tema de los bonos? ¿Cómo se utilizan como instrumentos de financiamiento? Mira, en realidad es cierto lo que tú dices. Todo el mundo habla de los bonos y muy pocas personas se han detenido a pensar exactamente qué es un bono y qué significa un bono. Mira, en términos generales, digamos el ABC, haciendo todas las simplificaciones didácticas necesarias, un bono es deuda. Es decir, cuando una empresa o un Estado necesita dinero adicional a sus ingresos normales, busca financiamiento, es decir, busca préstamos. Esos préstamos pueden conseguirse directamente con un banco o puede optar por emitir bonos, que son una deuda fragmentada. En lugar de pedirle $1.000 millones a un banco, se emiten $1.000 millones en bonos de $500, por decir algo, y esa deuda fragmentada, esos papelitos, se venden en el mercado nacional e internacional, de tal manera que eso genera el ingreso que está buscando el Estado o la empresa que esté requiriendo ese financiamiento. ¿Qué respalda esos bonos? ¿Perdón? ¿Qué es lo que respalda esos bonos? El poder económico de la empresa o del Estado que los emite. Cuando se habla de bonos soberanos, son bonos respaldados por la República de Venezuela. Los bonos de PDVSA son respaldados por PDVSA. Ahora, cada bono tiene dos características. La maduración, o sea, el tiempo en el cual el Estado va a pagar ese bono. Supongamos que es un bono de $500 y es vencimiento 2028. Es decir, en el 2028 tú te presentas y el Estado te paga tus $500. Pero en el tiempo transcurrido entre ahora y el 2028 te va a pagar un interés. Un interés que puede ser 5, 6, 7, 10% sobre un monto que es en dólares, que son intereses interesantes. De tal manera que cuando se adquiere un bono, el que compra el bono, que se llama tenedor del bono, va a recibir intereses durante ese tiempo y va al final del 2028 obtener su 500, 1.000 o 10.000 dólares que haya invertido en eso. Ahora, los bonos, generalmente los bonos no se guardan hasta el 2028 como se guarda el retrato de una abuelita, que tú lo guardas. Generalmente el bono se comercia. Si la persona lo tiene cierto tiempo, 2, 3 años,
de acuerdo a cómo sea su estrategia de inversión, y lo vende en el mercado internacional a otra persona que lo compra, de tal manera que los bonos van pasando generalmente de mano en mano, y el que los cobra en el 2028, 2030, 2035, 2017, cualquiera que sea el año, generalmente, no todo, pero generalmente es una persona distinta de quien lo compró inicialmente. Eso se llama mercado secundario. Entonces hay el mercado primario, que es cuando los bonos se venden en emisión inicial por parte del Estado, y el mercado secundario cuando esos bonos ya emitidos se intercambian entre particulares o empresas. Ahora, ¿qué ocurre con los bonos venezolanos? Hay que recordar, y le voy a refrescar la memoria a muchas de las personas que nos están escuchando, que a partir de más o menos el 2002, 2003, 2004, a raíz de la prohibición severa de las transacciones en dólares en Venezuela, el control cambiario y la ley de ilícito cambiario, se empezó a darle una vuelta. El Estado mismo inventó una vuelta para vender dólares a los particulares y a las empresas nacionales, que fue la permuta. Es decir, se vendían bonos, una casa de bolsa con un agente autorizado para ello vendía los bonos del Estado a un particular. Ese particular invertía 10.000, el equivalente a $10.000. Eso, el dólar en esa época estaba a 2.15, 2.20, 2.50, cifras que nos parecen muy ridículas. Compraba $10.000 en su equivalente en bolívares, e inmediatamente la casa de bolsa se los recompraba. O sea, cuando él compraba los bonos, la casa de bolsa se los recompraba después de la operación, y entonces le depositaba en su cuenta de ese comprador los dólares equivalentes, y esa persona salía feliz de la vida con sus $10.000 o $5.000 en su cuenta en Estados Unidos. Uh-huh. Ahora, ¿pero qué pasó con esos bonos? Esos bonos que él le revendió a la casa de bolsa a su vez los colocó en el mercado secundario, y entonces los compraron inversionistas que tenían un plan ya de mantener esos bonos por mucho tiempo, o fondos de inversiones internacionales. De tal manera que esos bonos sirvieron para que muchas personas adquirieran dólares barato, pero luego esos bonos en el mercado secundario pasaron a manos de tenedores profesionales, inversionistas profesionales, fondos de inversión, y esos bonos luego a lo largo de todo este tiempo se han ido vencieron en el 2015, 2016, y aunque usted no lo crea, el Estado los ha pagado. El Estado los ha pagado religiosamente, tanto sus intereses como su vencimiento los ha pagado. El Estado venezolano siempre ha cubierto religiosamente, si puede llamarse religiosamente un socialista, ha cubierto todos sus compromisos de bonos. De tal manera que esos son los bonos. Entonces, actualmente en el mercado todavía queda una cantidad de miles de millones de dólares en bonos emitidos en esa época. Ahora, ¿a qué se refiere la medida de Trump? Ajá. No de Trump, del gobierno americano. Simplemente a limitar que las personas naturales o jurídicas norteamericanas, léase el gringo que tiene su casita con grama, o el banco de inversión, o cualquier institución financiera norteamericana, o donde hubiera interés norteamericano, no participen en la compra de nuevas emisiones de bonos de Venezuela a partir del 21 de agosto del 2017. De tal manera que los bonos anteriores, casi todos están exceptuados de esta medida, excepto un solo bono, que ya seguramente nuestros invitados lo aclararán, pero la medida se refiere a nueva emisión. En otras palabras, limita la posibilidad de que el Estado venezolano haga nueva deuda o refinancie la deuda actualmente existente. Así es. Arquímedes, hay mucha duda, mucha gente piensa que Venezuela le debe al gobierno de los Estados Unidos. ¿Venezuela le debe al gobierno de los Estados Unidos algo? No le debe ni las gracias, porque para empezar, uno muchas veces, la persona no se da cuenta de que Estados Unidos es un país totalmente distinto al país centralista en el cual vivimos. El gobierno americano, para empezar, ni tiene bancos.
El gobierno americano no tiene banco, no tiene líneas aéreas, no tiene empresas del Estado como ocurre en Venezuela. Y el gobierno americano no le presta dinero a ningún país ni a nadie. El gobierno americano no es banquero. Entonces, estos bonos, que de los cuales estamos hablando, y la deuda externa venezolana no está en manos del gobierno americano, está en manos de muchos de particulares, de fondos de inversión, de empresas norteamericanas, y una parte significativa está en manos de venezolanos de muy buena fe, que compraron sus bonos, como te dije, y que los han guardado y que están ganando sus intereses tranquilamente. Así es. Bueno, Arquímedes, vamos a seguir conversando a lo largo del programa acerca de este tema interesantísimo que queríamos tocar en Venezuela Empresarial. Vamos a unos breves mensajes comerciales y vamos a regresar con Marco Federico, economista, que nos va a estar además explicando varios de los temas que estamos tratando con esto de la emisión de las sanciones del gobierno norteamericano sobre Venezuela. Ya regresamos por Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial por Unión Radio 105.3. Amigos, hoy estamos conversando acerca de un tema bien interesante, lo queríamos tocar en Venezuela Empresarial, porque bueno, Venezuela fue objeto de sanciones de parte del gobierno de los Estados Unidos, que esa medida centra la prohibición de operaciones con bonos venezolanos y bueno, por supuesto, de alguna manera eso significa o pudiese tener el objetivo de asfixiar un poco el financiamiento que tiene el gobierno actualmente, el gobierno de Nicolás Maduro. Estamos en cabina con nuestro amigo y compañero de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, economista, asesor en finanzas y vicepresidente de banca corporativa de un importante banco del país, Marco Federico. Bienvenido, feliz tarde, Marco. Gracias, Mari, a todos los oyentes en este sábado en la tarde. Bueno, Marco, te estoy invitando porque pienso que eres una persona bien calificada para hablar acerca de este tema que hemos tocado el día de hoy, acerca de las sanciones que anunció el gobierno de los Estados Unidos para Venezuela. Y evidentemente pues mucha gente ha entrado en una gran preocupación considerando que si se trata de una medida que asfixia el financiamiento venezolano, qué tan expuesto, qué tan afectado va a ser nuestra economía después de este anuncio. ¿Qué alcance tienen estas sanciones? Bueno, estas sanciones no es como dice Aristóbulo, que dijo que no habían bolsas clap en estos días por culpa de las sanciones. No llega a ese nivel. Sí. Las sanciones, como dijo el doctor Arquímedes al principio, se basan principalmente en prohibir a empresas y ciudadanos norteamericanos adquirir nueva deuda, nueva emisión de deuda primaria. Segundo, prohibir la negociación de ciertos títulos ya existentes, principalmente un título que se llama Venezuela Soberano 2036, que fue emitido sin autorización de la Asamblea Nacional como dicta la ley. Y tercero, que también es muy importante, prohíbe a las empresas venezolanas y del sector petrolero venezolanas radicadas en Estados Unidos, le hace Citgo, repatriar dividendos a Venezuela. Esas son las tres aristas básicas de las medidas. ¿Cuál es el verdadero alcance? Bueno, simplemente busca en este trimestre del año que quedan pagos importantes de deuda. En lo que queda de año quedan alrededor de 3.800 millones de dólares por cancelar. Estas son cifras exactas, cifras serias, porque uno ve en las redes sociales y escucha que la gente habla muchas tonterías de 10.000, 12.000 millones. No, queda por pagar en lo que queda de año 3.800 millones de dólares, de los cuales analistas serios estiman que ya Venezuela tiene en caja alrededor de 2.000, 2.500 millones de dólares. O sea, la brecha pudiéramos estar hablando 1.500 millones de dólares en ese rango. Entonces, ¿qué sucede? Que el gobierno de Trump busca evitar acciones como la que vivimos en junio de este año, cuando Goldman Sachs, el gran banco de inversión de los Estados Unidos, compró deuda a descuento al gobierno venezolano. Compró un título de PDVSA 2022, que en ese momento estaba en el mercado en un promedio de 55%, lo compró de remate a 30%. O sea, por 2.800 millones de dólares pagó 865 millones de dólares, lo cual fue objeto del escarnio público. Claro. Reputacionalmente estuvo muy afectado el banco, hubo unas manifestaciones, y en vista de eso,
el gobierno de Trump busca cerrar vías de refinanciamiento, ingeniería financiera, para que el gobierno haga frente a sus obligaciones financieras. Perfecta esa explicación. Entendiendo eso como un alcance, también entiendo que el Departamento de Tesoro promete que va a otorgar licencias para otras transacciones comerciales y humanitarias. ¿A qué se refiere específicamente esas otras transacciones comerciales y humanitarias? Sí, bueno, simplemente que para operaciones financieras o cualquier emisión de deuda o operación que quiera hacer el Estado, pero única y exclusivamente para traer medicinas, alimentos, insumos agrícolas o equipos médicos, esa pudiera ser la excepción de la sanción para fines humanitarios. En principio la afectación va a ser limitada porque además entiendo que también se permitió que se siguieran transando una buena parte de los bonos de PDVSA. Sin embargo, en un mediano y largo plazo sí representa algún problema serio porque se cerró una fuente de financiamiento importante. ¿Crees que se van a complicar las operaciones de Venezuela en Estados Unidos, un mercado que es totalmente dependiente de los negocios petroleros? Mira, eso también es objeto de debate y de análisis, porque si bien es cierto que el gobierno de los Estados Unidos prohibió adquirir nueva deuda del gobierno venezolano PDVSA, la circunstancia económica actual de paso impedía que el gobierno sacara una nueva emisión de deuda. Con los precios del petróleo por el piso, las cifras macroeconómicas de Venezuela que son las peores del mundo de todo punto de vista, más el escarnio público internacional del Estado a nivel de violación de derechos humanos, etcétera, etcétera, que ya todos conocemos, el gobierno no podía salir a emitir deuda en este momento. O sea, no era el momento oportuno y a qué tasa tendría que emitirla. O sea, de hecho, de facto, el gobierno no iba a emitir deuda. Segundo, ¿qué es la alternativa que le queda al gobierno? Bueno, buscar otros actores que puedan comprarle bonos que ya tengan ellos en cartera, bonos ya existentes u otro tipo de operaciones de ingeniería financiera, léase China o Rusia o India. Ajá, eso es justamente quien nos queda ahorita para financiar a Venezuela, Rusia o China. ¿Existe la disposición o tienen el pulmón para hacerlo esos países para financiar a Venezuela sus deudas y a qué precio? Bueno, Rusia no está muy holgado que digamos, pero indudablemente tiene buenos niveles de reservas y de inversión, fondos para inversión. Pero China sí, China está excedentario de fondos, China está sobrado. China es el principal acreedor de los Estados Unidos. Los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que es la deuda más grande del mundo, el principal acreedor es China. China sí estaría en capacidad de apoyarnos, por supuesto, siempre y cuando, como los chinos ven los negocios de manera pragmática, sin matiz ideológico, es que Venezuela ponga en orden la casa. No sé si estás al tanto, Maduro incluso anunció que de alguna manera va a suplir esas pérdidas que pudiesen causar esas sanciones norteamericanas con sus contactos con Rusia y China, y sin embargo, él no descarta solucionar esos problemas con Estados Unidos y está invitando a reuniones en Palacio de Miraflores a inversionistas norteamericanos y así como algunos tenedores de bonos de la deuda venezolana. ¿Crees que exista esa vía de solución de conflicto comercial con Estados Unidos? Bueno, cuando el gobierno de los Estados Unidos emitió la sanción, lo dice claramente en el documento que es para estimular u obligar o coadyuvar a que Venezuela vuelva por el hilo democrático y constitucional. Si se respeta la democracia, vuelve la Asamblea Nacional, retoma sus poderes, entre otras argumentos y condiciones, si pudieran flexibilizar la sanción o eliminarla totalmente. Claro, en este caso de China y Rusia, tú que eres más conocedor del tema, quizás para el ciudadano común, para los lectores de los medios de comunicación social, para los que nos informamos por muchas vías, esto puede ser un arma de doble filo porque estaríamos haciendo pues negocios con aliados diferentes, no naturales, y en el caso, por ejemplo, de Rusia, que no está obteniendo, no es solo petróleo, sino que está obteniendo alguna titularidad sobre activos y empresas que al parecer está en términos muy favorables, compromete seriamente la soberanía de Venezuela, limita las ganancias de la explotación de petróleo. ¿Cuáles son esas consecuencias que pudiésemos tener con esos nuevos aliados, esos nuevos amigos de negocios? Bueno, siempre que un inversionista piensa
invertir en un proyecto determinado, tienen que estar dadas las condiciones. Hay que ver, China ya lo ha dado a entender en numerosas ocasiones de que requiere que Venezuela dé cierta estabilidad para hacer negocios. Se están hablando de asociaciones estratégicas, más operaciones en la faja petrolífera del Orinoco, más opciones en la inversión en crudo extrapesado, refinerías, mejoramiento de este tipo de crudo. No necesariamente, no veo que sean condiciones negativas. Esperemos que sean condiciones ganar-ganar como suele ser en los negocios. Otra pregunta, Marco. ¿Qué se contempla como escenario en un periodo breve en que la crisis humanitaria pudiese agudizarse? Si bien es cierto que Mike Pence, el vicepresidente de los Estados Unidos, prometió que estas medidas iban a lograr una Venezuela libre, ese es el objetivo del gobierno norteamericano. También explicó que para mitigar el daño que se pudiese hacer a ambos países, el Departamento del Tesoro va a emitir esas licencias para seguir haciendo transacciones que de otra manera estarían prohibidas por la medida. Sin embargo, se verán afectados la comercialización de alimentos y medicinas tras estas medidas por otras vías. Mira, la excepción vía humanitaria no le veo mucho peso porque el gobierno niega que tengamos crisis humanitarias. Para ellos no hay crisis humanitaria. Decenas de organizaciones internacionales, ONG, estados particulares han mandado ayuda humanitaria y el gobierno no las ha aceptado. Yo, viendo el tema desde el punto de vista más pragmático y financiero, creo que el gobierno va a buscar otras opciones de importar, otros proveedores de insumos médicos y alimentos, pero el tema más importante es el flujo de caja de lo que queda de año. Hay que ver el monto que vamos a generar por exportaciones este año, cuánto queda por pagar de deuda y cuál es el remanente para invertir, para destinarlo a los anaqueles y las farmacias. Entonces, bien fuerte lo que queda 2017, pero más incertidumbre tenemos en el 2018. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son las perspectivas o los escenarios que pudieses adelantar en virtud de ese 2018 que viene con más características de escasez, de hiperinflación, de crisis humanitaria, de todos estos problemas de materia prima, de producción? Sí, bueno, el panorama luce difícil porque los activos externos que el gobierno ha venido utilizando en los últimos 2-3 años para honrar sus compromisos, ya cada vez hay menos activos externos. Nosotros tuvimos que vender, Citgo se endeudó para prestarle a Venezuela, tuvimos que vender derechos especiales de giro y activos que teníamos en el Fondo Monetario Internacional, tuvimos que vender deuda a descuento que teníamos de nuestros clientes de Petrocaribe. Cada vez quedan menos activos externos, las reservas internacionales están en su mínimo histórico, entonces eso hace prever que en un escenario del precio del petróleo como está o ligeramente superior o inferior, se hace muy difícil y muy cuesta arriba. De hecho, los expertos ya hablan de una posibilidad de default para el año 2018 de un 80-90% de probabilidad versus 65% que había este año, que yo creo ya que no lo va a ver porque el mercado que tiene muy buen olfato, ya lo podemos apreciar en el precio del bono que está por vencer, el PDVSA 2017, que repuntó y ya está a niveles de 93-94%. Entonces yo creo que la gran incertidumbre, la gran duda es año 2018, que hay muchos factores económicos, sociales, políticos, sobre todo, que pueden mover la balanza para cualquier lado. Ahora que tú mismo tocaste el tema, para nuestra audiencia, ¿cómo explicamos el término default? ¿Qué es el default y cómo Venezuela caería en default? Ok, default es muy sencillo. El término es simplemente cesación de pagos. Default es cuando una empresa o un estado dice no puedo pagar esta deuda bajo estas condiciones, y no es que la deja de pagar, sino que simplemente llega a un acuerdo con los tenedores de deuda. Usualmente en los casos que han habido históricos, el más reciente, el de Argentina en el 2001, es que se negocian los montos, los plazos y las tasas de interés. Pero sí existe un riesgo inminente que Venezuela pueda estar
en condiciones de caer en default? Sí, hay un riesgo evidente y serio por el tema de los precios petroleros que se han venido a pique. Ojo, siempre hablamos del precio petrolero, pero también la producción se vino a pique. Nosotros producíamos 3,5 millones de barriles de petróleo al día en el año 98 y hoy estamos produciendo 1,935,000 barriles al día de petróleo. Entonces, menos cantidad, menos precio, menos ingresos. Sin posibilidad de financiamiento externo, se hace bien cuesta arriba el pago de la deuda en el 2018, pero siempre no es una fórmula matemática que porque no dé la cuenta no se vaya a pagar. Siempre hay posibilidades de financiamiento como el de China. Salió a la noticia al mercado que había una delegación venezolana en la China evaluando la opción de que los chinos recompren gran parte o total de la deuda. Puede haber muchas opciones, pero desde el punto de vista técnico la probabilidad de impago es elevada. ¿Estamos hipotecando a Venezuela? Sí, indudablemente estamos hipotecando a Venezuela. Cuando en el año 98, cuando PDVSA producía 3,5 millones de barriles de petróleo diario con un precio de $8 el barril y habían proyectos para subir la capacidad a 4, 5, 6 millones de barriles en el corto plazo, y PDVSA no tenía deuda. Era marginal, prácticamente cero. Hoy PDVSA tiene alrededor de 40,000 millones de dólares en deuda que emitió directamente. Y otra consideración muy importante: cuando los estados o las empresas emiten deuda, usualmente es para obras de infraestructura, grandes megaproyectos, líneas férreas, inversión en carreteras, inversión en hospitales, y la nuestra fue emisiones de deuda para que la gente comprara dólares o las empresas adquirieran mercancía para financiar el comercio, que eso es poco usual, o por lo menos yo no lo he encontrado en la literatura económica que he consultado al respecto. Fue bien atípico. Nos endeudamos para comprar mercancía y para comprar dólares para ahorrarlos afuera. Pero quizás para mantener un comercio más o menos activo dentro de un momento de crisis generalizado, ¿no? Sí, fue una válvula para dotar al mercado de divisas, pero cuando hay otras formas más tradicionales y claras de buscarlo, como es la asignación por el libre mercado, libre oferta y demanda, unado a la inversión extranjera, que es muy importante para la fuente de divisas de un país. Ahora, en el regreso de estos mensajes comerciales, vamos a conversar más acerca de este tema y a entender como ciudadanos comunes qué es el impacto que realmente repercute sobre todos los venezolanos y las empresas y el sector productivo nacional, todo lo que está ocurriendo a nivel financiero. Ya regresamos con Venezuela Empresarial. Amigos, estamos de regreso hoy en Venezuela Empresarial. En Venezuela Empresarial hoy hemos querido tratar el tema de las sanciones de Trump sobre Venezuela. Amigos, estamos ya en la línea telefónica, tenemos a Daniel Merchan, él es abogado, es analista internacional y bueno, ha tenido mucha experiencia con Brújula Internacional y con temas de análisis internacional, y queríamos conversar con él acerca de estas implicaciones en la política exterior de este tipo de medidas que se ejercen contra Venezuela con la promesa de tener una Venezuela libre próximamente. Daniel, bienvenido. Mi primera pregunta, hemos tenido en el programa, a lo largo del programa, un economista que nos ha hablado de todas las implicaciones económicas y financieras de estas medidas, pero quería centrar contigo el tema de lo que esto implica a nivel de política exterior, que un país como Estados Unidos pues emite este tipo de sanciones contra Venezuela. Sí, bueno, primero que todo agradecido por la invitación. Evidentemente la situación económica del país es dramática desde cualquier punto por el que se le mire. Estamos frente a la mayor inflación en la historia de Venezuela y además la inflación más alta del mundo. Adicionalmente a eso se le agregan sanciones que llegan prácticamente de manera semanal desde Mercosur, desde hoy se rumora el tema de la Unión Europea, llegan desde Estados Unidos, desde Naciones Unidas, y ciertamente inciden en lo que es el desarrollo de la economía venezolana. Para nadie es un secreto, por ejemplo, en el caso muy particular de los Estados Unidos, las sanciones plantean una serie de restricciones, tanto, por ejemplo, es el flujo petrolero, un país como Venezuela que depende en un 96% de sus ingresos en divisas de la renta petrolera, y el hecho de que, por ejemplo, existan restricciones en cuanto al manejo de esa empresa y al hecho de usar, por ejemplo, el cambio de dólares, que es el sistema por excelencia que define el intercambio comercial internacional, pues obviamente complica las posibilidades del país de poder importar, de generar negocios e intercambio comercial a nivel internacional.
Y más allá de los anuncios que ha hecho el gobierno de esta nueva caja de cambio donde se habla de rublos, rupias y otra cantidad de monedas, yuanes, yenes, ciertamente no hay posibilidades de mayor desarrollo sin el referente principal, que es el intercambio comercial a través del dólar como moneda de cambio o referente principal en el mercado internacional. Cada una de estas sanciones, como están planteadas, por supuesto complica el hecho de que Venezuela, por ejemplo, en un caso muy particular de PDVSA y de Citgo, que es la filial de PDVSA que está presente en los Estados Unidos, el hecho de que pueda repatriar las ganancias más allá del pago que se hace comúnmente por los barriles de petróleo que son colocados en Estados Unidos, pues obviamente profundizan la ya muy importante deuda que tiene Venezuela frente a sus acreedores en el mundo y por supuesto la posibilidad de satisfacer la demanda nacional en distintos rubros básicos que hoy se traduce en lo que la gente está viviendo en las calles, escasez en los anaqueles, falta de productos básicos, medicinas, alimentos, etcétera, que lamentablemente se ha concatenado con una crisis importante que ha sido calificada como una crisis humanitaria en Venezuela, donde lamentablemente el país no presenta oportunidades de desarrollo para nadie, para las generaciones Así nuevas. Esto es absolutamente cierto, Daniel, todo lo que dices. Sin embargo, pensamos que quizás este tipo de sanciones que está aplicando primero se le aplicó a funcionarios individuales y ahora pues una sanción financiera de este tipo podría comenzar una ola quizás de sanciones internacionales, de reacciones internacionales ante lo que está ocurriendo en Venezuela. Como internacionalista, desde ese análisis de la política exterior, ¿crees que se pudieran avecinar nuevas reacciones, nuevas acciones para asfixiar de alguna manera el gobierno de Nicolás Maduro? Sí, desgraciadamente estamos frente a un efecto dominó, efecto que ha recorrido la OEA, que por ejemplo nos sacó completamente del mercado común del sur, que es otro de los bloques comerciales trascendentales para el desarrollo de la economía venezolana, que por ejemplo había optado por traer productos de Brasil y de Argentina con el intercambio comercial por Mercosur, tiene pues la facilidad de llegar al arancel cero y poder un poco paliar la escasez que hay en Venezuela. Eso ya no está sucediendo, producto de las debilidades económicas del país. Y aunado a eso, hoy hay más rumores sobre la posibilidad de llegada de nuevas sanciones. El presidente del Consejo Europeo, el señor Tajani, le ha pedido a los 28 estados de la Unión Europea que actúen en conjunto y cohesionadamente para aplicar más sanciones a Venezuela. Y bueno, claramente otro referente fundamental que es el euro y el desarrollo comercial de Venezuela de cara a Europa, pues complicaría muchísimo más la ya grave crisis económica que atraviesa el país. Ciertamente estamos frente a la situación más dramática, más difícil y más compleja que ha tenido que pasar el Estado venezolano en cuanto a lo que es el desarrollo económico y social en su existencia como Estado. Sin embargo, Daniel, ciertamente yo también lo veo así, que ha comenzado a reaccionar el mundo ante lo que sucede en Venezuela. Sin embargo, si no existe una rectificación o si es el efecto esperado por todas estas naciones y por todos estos entes que están buscando presionar como medidas de presión a Venezuela, pero no ocurre. Yo no sé si es una impresión particular con un juego trancado, porque para retomar un marco legal tendrían que suceder muchas cosas. Tendría que suspenderse la Asamblea Nacional Constituyente, restituir los poderes públicos, garantizando la independencia entre esos poderes, nuevas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Consejo Nacional Electoral, que la Asamblea Nacional tenga sus plenas facultades, convocar elecciones realmente libres, desmontar el control cambiario, liberar a los presos políticos, cesar las persecuciones que han tenido contra tantas personas, políticos, líderes comunitarios, de movimientos sociales, de organizaciones gremiales, eliminar esas presiones al sector productivo y empresarial, garantizar suministro de alimentos y medicinas, abrir canal humanitario, eliminar esos instrumentos de exclusión social como lo son el carnet de la patria y esos CLAPS. Realmente, si no ocurre esa reacción política, ¿cómo ves que va a desencadenar el tema político en Venezuela? Bueno, ciertamente tú has descrito la petición constante que ha hecho la sociedad venezolana y también la comunidad internacional a lo largo de este año, la apertura de un canal humanitario, la liberación de los presos políticos, el hecho de respetar las instituciones como lo es la Asamblea Nacional, el hecho de establecer un calendario electoral claro,
en las regionales, en las presidenciales, en todo lo que significa la expresión democrática de la gente, cosas que hasta ahora no han sido cumplidas, o no por lo menos como lo establece la Carta Magna, y si le agregas a ello la llegada de elementos como la constituyente, que se han convertido en mecanismos de mayor persecución y de castigar a la producción nacional y a las posibilidades de desarrollo económico del país, pues obviamente la consecuencia inmediata, y hacia allá estamos caminando aceleradamente, es hacia profundizar la crisis económica del país. Obviamente, un poco similar a lo que pasó, por ejemplo, en Cuba con el llamado periodo especial, cuando se acabaron los subsidios de la Unión Soviética y Cuba pasó, después de terminada la década de los 80, a su mayor crisis económica de hambruna y de escasez que vivió la isla en ese momento, hasta que llegó de alguna u otra manera la alianza con el presidente Chávez y el subsidio petrolero venezolano. En esa etapa, digamos, estamos hoy. O hay o existe un cambio político y una muestra clara de cara a la comunidad internacional de lograr acuerdos para que se generen niveles de confianza suficientes para que venga la comunidad internacional e invierta en el país, para que exista apertura democrática, o por el contrario se profundizará la crisis. Por ejemplo, en este momento se está llevando por petición del gobierno francés una nueva iniciativa de negociaciones en República Dominicana, que de alguna u otra manera intenta una vez más lograr un acuerdo de gobernabilidad, de sindéresis en medio de la grave crisis política que hay en el país, institucional, económica, social, y sería lo más coherente y lo lógico que Venezuela pudiera entrar en una fase en la que se puedan tomar las medidas para que todos los sectores de Venezuela, económicos, culturales, políticos, sociales, pues trabajen juntos en pro de salir de la crisis que estamos atravesando los venezolanos. Muchísimas gracias, Daniel Merchán. Eso esperamos todos, que realmente pues esto pase pronto y podamos retomar las riendas de un Estado democrático y de un país productivo y un país que tenga que recuperarse y reconstruirse. Amigos, seguimos en cabina, estamos hablando de este tema de las sanciones y de cuál es el efecto que ha tenido y que está teniendo y que va a empezar a tener en Venezuela. Seguimos en cabina con Marco Federico, experto en finanzas, consultor de empresas en el área de finanzas y economía y vicepresidente de banca corporativa de un importante banco del país. Marco, para continuar un poco conversando acerca de lo que hablábamos en el segmento anterior brevemente, ¿esto afecta al sector empresarial? ¿Va a afectar de alguna manera esa asignación de divisas para la producción, que ha sido el gran dolor de cabeza de los empresarios y de los productores? ¿Es acaso una antesala al cierre de un mayor número de empresas? ¿Podría estar suscitándose esto dentro, quizás no aunado directamente a las sanciones, pero sí a la debacle financiera de los próximos meses? No, yo creo que no, porque ya ya la destrucción está hecha. Ya el mal está hecho. Ya el mal está hecho. De hecho, estuve revisando las cifras del Fondo Monetario Internacional de proyecciones de inflación para el año 2017 y estimamos para Venezuela, el Fondo Monetario estima para Venezuela 1.134%. Segundo lugar, Sudán del Sur, que es un país nuevo, que está en guerra fratricida con Sudán, un tema separatista por motivos étnicos religiosos. Ahí que están en guerra, la inflación fue 120, estiman. Libia, el tercer lugar con 30%, Surinam 26%, Egipto 22% y Argentina 21%. El resto de los países del mundo van a tener inflación menor a un dígito. Lideramos los peores indicadores. Y a nivel de caída del PIB se estima 12%, más lo caído en los últimos 3 años, ya tendríamos más del 30% de caída del PIB. Un tercio de la economía de la producción se evaporó, se fulminó. Así es. Entonces, lo que no podemos hacer es que por el tema de la sanción ya el gobierno tenga la excusa, como ha hecho Cuba durante 50 años, que la culpa es el bloqueo, ¿no? La culpa es el modelo. La culpa es el modelo que está fracasado. O sea, ya absolutamente todos los indicadores económicos, sociales, ya los tenemos de economía de guerra. Tenemos inflación de economía de guerra. Tenemos desabastecimiento de economía de guerra. Tenemos 30.000 muertes violentas al año como en los países en guerra. Entonces no se le puede achacar a una sanción que lo que hace es una medida de presión para volver al cauce institucional. Como economista, esas medidas anunciadas, por ejemplo, por Maduro, que van desde el aumento salarial hasta ajustes del DICOM para operar con otra canasta de monedas como el yuan, la rupia, el euro, ¿van a servir? ¿Serán suficientes? ¿Esto tiene alguna
alguna viabilidad? No tiene asidero, no tiene viabilidad, es más de lo mismo. Más de lo mismo, igualito que lo de la cesta de monedas, eso es un esperpento de todo punto de vista, es inaplicable. De hecho, el 80% del comercio mundial se hace con 3 monedas, dólar norteamericano, el euro y la libra esterlina. O sea, no, es totalmente práctico, inmanejable. O sea, estas medidas económicas es el equivalente a los gallineros verticales, la ruta de la empanada y otra serie de medidas que yo creo que es mera retórica. Ahorita viene un plan conejo para recuperar la alimentación. Bueno, muchísimas gracias, Marco Federico. Para despedir el segmento tenemos conclusiones y algo más con mi compañero Arquímedes Román. Arquímedes, después de haber escuchado a nuestros invitados con toda esa información tan valiosa, ¿qué puedes concluir? Mira, hay que estar claro para todos nuestros escuchas que las medidas del gobierno americano de la semana pasada son unas medidas que tienen un objetivo político. Las medidas son de carácter económico, pero el objetivo es político. Y el objetivo de esas medidas es hacerle la cosa más difícil al gobierno para empujarlo a una de dos cosas. Una, a que vaya cayendo en lo que yo llamo un colapso sistémico, es decir, se le compliquen tanto las cosas financieras y operativas al gobierno venezolano, se aumentan las contradicciones internas, que el sistema colapse y venga una nueva solución. Esa es una opción, o la otra opción es que el gobierno rectifique. Y fíjense lo siguiente, justamente esta semana el gobierno muy tranquilamente está accediendo a reunirse con la oposición en República Dominicana a unas conversaciones de entendimiento en algunas cosas. Quiere decir que el gobierno está sintiendo la presión y está buscando un poquito alguna rectificación. De manera que es posible que estas medidas del gobierno norteamericano, más las que pudiera producir la Unión Europea, conduzcan a uno de estos dos resultados. Es decir, el colapso sistémico del sistema o que el gobierno rectifica. Y eso produce lo que hemos dicho, que esto va a pasar. Esa es nuestra esperanza. Eso es nuestra esperanza. Muchísimas gracias, Arquímedes. Les recuerdo, @Arroman365 para nuestros oyentes que quieren mantener comunicación con nuestro consultor de empresas, aliado y amigo de Venezuela Empresarial. Amigos, nos despedimos recordándole que ciudadanos, profesionales, ejecutivos y empresarios queremos una Venezuela de primera. Queremos una Venezuela empresarial, no queremos una Venezuela hipotecada, no queremos una Venezuela con más planes que puedan ir a peores crisis de las que estamos viviendo. Me despido en los micrófonos, Mari Menuto, me acompañó Arquímedes Román, Brian Flores en la grabación, Luis Romero haciendo señas en los controles, María Andreina Machado en la gerencia de producción, Edgar Barrios en la dirección de la emisora. Feliz tarde, hasta el próximo sábado por Unión Radio. Recuerden que esto va a pasar en Venezuela Empresarial.